Hola a todos, esto es Fundamentos Anatomofisiológicos 3, subespacio análisis del movimiento, y en el siguiente video vamos a ver la primera parte del sistema endocrino. Cuando hablamos del sistema endocrino tenemos que hablar de glándulas, pero no todas las glándulas forman parte de este sistema. Entonces tenemos que hacer una diferenciación. Cuando hablamos de glándula, vamos a hablar de estructuras que pueden ser microscópicas o macroscópicas, unicelulares o formadas por muchas células, que se caracterizan por sintetizar sustancias y de acuerdo a el lugar donde vuelquen esa sustancia que han formado, las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Vamos a tener glándulas. Fíjense, acá vemos una estructura de una glándula. Fíjense, esto es el producto de secreción, todo esto está representado por células. Esto es su producto de secreción, es lo que sintetizan, lo que producen, y lo vuelcan, y esto, al ser volcado, toma contacto con el exterior. Sus productos de secreción terminan en el exterior. Cuando esto sucede, las glándulas reciben la clasificación o pertenecen a la categoría de glándulas exócrinas. ¿Cuáles son ejemplos de glándulas exócrinas? Por ejemplo, acá en la imagen vemos a la glándula parótida, que es una de las glándulas salivares. Fíjense, si todo este es el conjunto de la glándula y esto es el conducto de salida, es el conducto excretor. Estas glándulas, las exócrinas, se caracterizan por tener este conducto de salida hacia el exterior. Bueno, en este caso la vemos en la parótida. Fíjense el conducto también excretor de las glándulas la submandibular y la submaxilar, la sublingual en este caso, la submandibular o submaxilar, también tienen su conducto excretor. Pero hay algunas que son más conocidas aún. Por ejemplo, en esto que vemos acá, tenemos esta glándula que parece un ovillo, que es una glándula sudorípara. Y esta, que bueno, son las encargadas de producir sudor. Y este es el conducto excretor que lo envía hacia el exterior. Y acá tenemos, por ejemplo, una glándula sebácea. La glándula sebácea, en vez de producir sudor, produce sebo, o un lípido que se va liberando a la piel. Su conducto excretor está junto con el del folículo piloso. Pero hay toda otra categoría diferente, en donde hay una glándula, pero que su producto de secreción, o sea, lo que ha producido, no se libera al exterior, sino que es liberado hacia la sangre. Lo que vemos acá son capilares sanguíneos, ¿sí? Son vasos sanguíneos. Y el producto específico que producen estas glándulas, que se denominan endócrinas, son hormonas. Las hormonas pueden ser de naturaleza proteica o de naturaleza lipídica, pero siempre que una glándula produzca, o sea, que sintetice su producto de secreción y lo libere a la sangre, va a ser una glándula endocrina. ¿Cuáles son las glándulas endócrinas? La hipófisis, la pineal, la tiroides, las suprarrenales. Creo que no me estoy olvidando de ninguna. Y, perdón, acá de las exócrinas también, a modo de ejemplo, las glándulas lagrimales y la glándula mamaria también entran en esta categoría de exócrina. Me había olvidado de mencionarlas. Y hay una tercera categoría. Perdón, en esta imagen, fíjense, esto es un corte histológico, esto es un corte de la glándula tiroides. ¿Qué se ve? Esto que se ve acá son las células que se encargan de producir las hormonas. Y estos espacios que hay acá son los vasos sanguíneos a donde las vuelcan, son capilares, donde esto acá en el centro se va juntando, digamos, esto es un folículo, y en el centro se va acumulando el líquido que después sale hacia los vasos sanguíneos, que es más o menos una representación de esta imagen. Hay un tercer tipo de glándulas que son las glándulas mixtas, en donde una parte de la glándula tiene función endocrina y una parte de la glándula tiene función exócrina.
ejemplo de glándula mixta es el páncreas. El páncreas, por un lado, tiene su función endocrina al producir dos hormonas, el glucagón y la insulina, pero también produce el jugo pancreático, que contiene enzimas que destruyen todo lo que es las macromoléculas, los macronutrientes, los hidratos de carbono, los reduce a formas simples, azúcares o sea, de los más complejos a los menos complejos, lo mismo con las proteínas, las rompe de proteínas, aminoácidos, y con los lípidos también, los vuelve ácidos grasos. En este caso, el páncreas produce ese jugo y lo libera al tubo digestivo, e indirectamente termina tomando contacto con el exterior cuando es eliminado con las heces. Otro tipo de glándula mixta son las gónadas. El testículo y el ovario tienen función mixta, por un lado, porque lo que liberan al exterior, en este caso serían células, liberan espermatozoides y ovocitos, y en la función endocrina producen el testículo, la testosterona, y los ovarios, los estrógenos y la progesterona. Ahora, ¿cuáles forman parte del sistema endocrino? Van a formar parte del sistema endocrino las glándulas endocrinas, como habíamos mencionado, y las glándulas mixtas, pero solamente considerándolas en su función endocrina. La función exócrina de esas glándulas no las consideramos para el estudio. ¿Cómo funciona el sistema endocrino? El funcionamiento es coordinado siempre por el hipotálamo. El hipotálamo tiene, en realidad está localizado en el cerebro, tiene es una estructura de sustancia gris y tiene la particularidad de ser un sensor de todas las cuestiones que están circulando en sangre. Todo lo que haya dando vuelta en sangre, el hipotálamo tiene la capacidad de sensar la mayoría de las cosas que están disueltas en sangre. Por ejemplo, el volumen de líquido de la sangre, es decir, si hay mucha o poca cantidad. ¿Qué hay disuelta en la sangre? Por ejemplo, si hay algo que está muy concentrado o muy diluido, el hipotálamo capta, sobre todo cuando hay, por ejemplo, un aumento en la concentración de sal o de algún otro ion, la temperatura en la que circula esa sangre, bueno, y absolutamente todo lo que haya disuelto en la sangre tiene esta capacidad de sondear. ¿Qué pasa? El hipotálamo trabaja junto con... El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso y trabaja en conjunto con la hipófisis. La hipófisis es una glándula que es la que coordina prácticamente el funcionamiento de todas las otras glándulas del sistema endocrino. Y se habla de una unidad neuroendocrina por esto, por la capacidad que tiene el hipotálamo de sensar y de enviar una orden, una respuesta a la hipófisis, para que la hipófisis envíe también una orden a otra glándula y recién esa glándula, al secretar sus hormonas, va a producir en realidad esa hormona transmite una respuesta que va a ser efectuada por un órgano efector. Es toda una secuencia de eventos muy parecido a lo del sistema nervioso, es como un bucle de respuesta. Se parte de una situación puntual y se van desencadenando eventos sucesivos para resolver la situación que está generando la salida de la homeostasis. ¿Cómo van indicando cuáles serían los mensajes? En este caso, los mensajes siempre son químicos. A diferencia del sistema nervioso, el sistema endocrino tiene, los mensajes son químicos. Por lo tanto, entre el hipotálamo y la hipófisis hay median lo que se llaman los factores liberadores. De la hipófisis y las otras glándulas aparecen estas hormonas trópicas, que las vamos a ver, y entre las glándulas y el órgano efector también aparece otra hormona, y esto es un ciclo de mensajes químicos que van sucediendo desde una célula a otra, hasta que, bueno, se produce este fenómeno de retroalimentación o feedback, en donde, bueno, el hipotálamo sensa que la respuesta es óptima y corta, digamos, esta cascada de mensajeros, del hipotálamo a la hipófisis, a la glándula,
¿sí? Siempre es una retroalimentación o feedback, en este caso negativo, es decir, que si acá se obtuvo una respuesta óptima, se corta el flujo de esta cadena de información. Hay una sola de estas que la retroalimentación es positiva, que es la oxitocina, en el momento del parto, pero que nosotros no la vamos a estudiar. Otra cuestión a considerar con respecto al sistema endocrino tiene que ver con la especificidad en sus acciones, en sus funciones. ¿En qué viene todo esto? Bueno, en una particularidad. Si bien todas las hormonas se vuelcan hacia la sangre, no actúan sobre todas las células. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, es que existe especificidad entre una hormona que es liberada al torrente sanguíneo y la célula con la que ella va a interactuar para obtener una respuesta. ¿Sí? Son pocas las hormonas que pueden trabajar sobre mucha cantidad diferente de células. ¿Sí? Siempre hay una célula específica que está esperando esa señal que se envió desde otra célula. ¿Sí? Supongamos que esta es la célula de una determinada glándula que produce una determinada hormona. Esta hormona se vuelca hacia el medio extracelular, vamos a decir a los vasos sanguíneos, y se traslada, se moviliza por todo el cuerpo, pero solamente va a interactuar con las células que tengan una estructura en su superficie para recibirla. En esta imagen se ve más lindo. Esta estructura que permite contactar a la célula con la hormona se denomina receptor. Es decir, que esta célula que va a estar, que se denomina célula diana, o célula blanco. ¿Por qué? Porque todo el mensaje va específicamente para ella. La diana es en el que iba el blanco el centro, el punto donde mayor puntaje se da, ese sería el objetivo. Es el objetivo ¿por qué? Porque tiene un receptor para captar este mensaje. Si no tenemos una antena, no podemos escuchar la radio, pero si tampoco tenemos radio, por más que tengamos antena, no podemos sintonizarla. Con esto pasa exactamente lo mismo. Tiene un receptor y además tiene toda una maquinaria para responder esta célula específica. Pero siempre se parte de esto, de la especificidad del receptor. Fíjense, hay una determinada hormona que vamos a decir triángulo, fantástico. Y tenemos células en nuestro organismo. Las células que tengan un receptor específico para hormonas triángulo, entre comillas, van a interactuar. Pero las células que tienen receptores para óvalos o esferas no interactúan con esta hormona. ¿Qué pasa? Esta célula que interactúa con esa hormona se va a denominar célula diana, porque el objetivo inicial de esta glándula que produjo esa hormona, el destino es esta, es la célula diana u objetivo. Ahora, en esta que no tiene sus receptores, no cumple, no interactúa y no va a generar ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque no es un receptor específico para esa hormona. Y tengan en cuenta que hay muchas hormonas circulando en sangre, pero solamente van a interactuar con las células que tengan el receptor que les corresponda. Este sistema se llama de llave y cerradura. Vieron que para cada puerta hay una llave que le corresponde. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo. Para poder ingresar al interior de la célula se tiene que corresponder la llave y la cerradura. Si no existe este nivel de especificidad, esta interacción específica, puntual entre hormona y receptor, no hay respuesta celular. ¿Sí? No existe respuesta de parte de la célula diana, por lo tanto, no hay, bueno, como decía hoy, perdón la reiteración, no hay respuesta. Y con respecto al sistema endocrino, bueno, la localización de sus glándulas son diversas, ¿sí? No hay un lugar específico dentro del organismo, pero bueno, es necesario
poder hacer una lista. El sistema endocrino trabaja a distancia, a diferencia del sistema nervioso que necesita una estructura que transporte el impulso. El sistema endocrino no se vale de los vasos sanguíneos, por lo tanto puede trabajar a distancia y los efectos que puede obtener distan desde el lugar donde se originó la hormona. Pero bueno, haciendo una lista, vamos de superior a inferior, vamos a encontrar dentro de la cavidad craneal la glándula pineal, la vamos a ver, tiene que ver con las endorfinas, está bien en la profundidad del cráneo. Tenemos el hipotálamo, que si bien no es endocrino per se, ahora vamos a ver que produce algunas hormonas, pero que tiene también su relevancia por ser una estructura nerviosa y tiene la capacidad de sensar, de captar estímulos, modificaciones específicamente del medio interno. Tenemos a la hipófisis, que se encuentra por debajo del hipotálamo, conectados por neuronas. En el cuello tenemos a las tiroides y a las paratiroides, ¿sí? Están una junto a la otra, son varias, la tiroides es una sola y las paratiroides son 4. El timo es una estructura del sistema inmune, pero tiene la capacidad de secretar una hormona para hacer, digamos, de captación de los linfocitos T, pero nosotros no lo vamos a estudiar a eso porque escapa a la respuesta y adaptación al ejercicio. Vamos a tener a las cortezas de la glándula suprarrenal. Acá aparece la palabra cápsula, pero nosotros vamos a hablar de corteza de las glándulas suprarrenales que están por encima del riñón, y son estas dos que están por encima de los polos superiores. Tenemos el páncreas también, que tiene una localización abdominal, y también vamos a tener tanto a los ovarios como a los testículos, a las gónadas, y estas últimas tres eran con función mixta, es decir, por una parte endocrina y por una parte exócrina. Bueno, continuando en esta imagen, lo que se puede ver es, por un lado, el hipotálamo y la hipófisis, pero hay algo que quiero comentarles, que estas dos estructuras son continuas, es decir, la hipófisis está apoyado, podríamos decir, colgando desde la base del cerebro, y el hipotálamo está bien por encima. Es una auténtica unión neuroendocrina lo que sucede en este conjunto hipotálamo-hipófisis. Yendo un poco más al detalle, acá lo que se ve es esto que les comentaba hoy. El hipotálamo es una estructura que está sobre la base y la hipófisis que está colgando de la base del cerebro, colgando entre comillas, ¿no? Y lo que se ve en esta imagen es la unión hipotálamo-hipófisis, pero vamos a ver que hay estructuras nerviosas, hay neuronas que conectan el hipotálamo con la hipófisis, específicamente con el lóbulo posterior. También hay conexiones nerviosas para hacer algún tipo de, otras relaciones, pero esta conexión de hipotálamo y lóbulo posterior lo vamos a ver después en detalle y tiene sus implicancias. Cuando hablamos de hipófisis, vamos a hablar de una glándula endocrina que está localizada en cavidad craneal, apoyada sobre lo que sería la base del cráneo y en una estructura específica que se denomina silla turca. La silla turca está excavada en un espacio, tendría que mostrarle una silla turca para que lo vean, está excavada entre los huesos, digamos, un espacio en donde la hipófisis se ubica y es específico para ella. Y esta misma glándula está dividida en dos lóbulos. En los libros por ahí más finos aparece un tercero, que es un lóbulo intermedio, pero a fines prácticos lo vamos a dividir solamente en dos: el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Toda la hipófisis conecta con el hipotálamo por medio del tallo hipofisario. El lóbulo anterior de hipófisis también recibe la denominación de adenohipófisis, y el lóbulo posterior hace mención, o se puede denominar, perdón, como neurohipófisis. ¿Por qué recibe la denominación neurohipófisis? Por esto que les mostraba hoy.
por la conexión que hay por medio de neuronas entre hipotálamo y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior, al recibir la denominación de adeno, nos habla de la capacidad glandular. ¿Sí? Adeno significa glándula. Capacidad glandular no sería la expresión correcta, pero el lóbulo anterior de hipófisis tiene la capacidad de sintetizar las hormonas, como habíamos dicho hoy, en las glándulas exócrinas. Bueno, va a producir y liberar 5 hormonas en sí. El lóbulo posterior no tiene esa capacidad de sintetizar hormonas, pero sí de liberarlas. Las hormonas que contiene el lóbulo posterior pertenecen al hipotálamo. Y estas células que les mostraba hoy, las neurosecretoras, van produciendo en sus somas las hormonas que después se van a localizar en el lóbulo posterior, y el lóbulo posterior las va a almacenar y cuando sea conveniente las va a liberar, pero no las sintetiza. Las hormonas del lóbulo posterior son sintetizadas en hipotálamo. Esto es lo que le mencionaba hoy, la silla turca de huesos esfenoides. Esto está bien sobre base de cráneo y es este espacio bien determinado para esta glándula y está rodeada por hueso. Lo que les mencionaba hoy también, fíjense que lo que es adenohipófisis o lóbulo anterior y neurohipófisis con estas neuronas hipotalámicas. Y vemos otra conexión, que sería la conexión también neuroendocrina. Estas son neuronas que vienen desde el hipotálamo y que después, bueno, van a hacer la descarga sobre sobre la sección que le corresponda de sus factores liberadores para que empiece a liberar sus hormonas. Y fíjense la cantidad de vasos sanguíneos que rodean a cada lóbulo, es importante para hacer el vuelco directo a la sangre. Y acá sí ya nos ponemos un poco más finos. El lóbulo anterior de la hipófisis, también denominado adenohipófisis, va a producir 5 hormonas diferentes. Y estas hormonas tienen la característica, se denominan hormonas tróficas o trópicas, porque van a poner a funcionar a otras glándulas. O a otras, bueno, en algunos casos van a ser células, pero en su conjunto las tróficas van a poner a funcionar a otras glándulas. En cambio, las del lóbulo posterior tienen una función diferente. Cuando iniciamos el estudio, son 5 y vamos a ver que algunas que tienen la misma terminación, que es trófica, tropina o tropina, trofina, tropina o trópica, o tropa también, y hacen referencia a eso, a que ponen en funcionamiento a otras glándulas, como les decía. Tenemos por un lado, va a producir una hormona que va a estimular a la tiroides, y como estimula la tiroides se va a denominar tirotrofina o tirotropina. Le va a dar la orden a la tiroides para que empiece a funcionar más o menos, pero le va a ir dando órdenes. Tenemos también una glándula que es la suprarrenal, y la hormona que produce la hipófisis para que la corteza de la glándula suprarrenal ponga a funcionar se denomina adrenocorticotrofina o tropina, o directamente podemos la hormona adrenocorticotropa, todas esas denominaciones. Y por otro lado tenemos a las gonadotrofinas, u hormonas gonadotrópicas, o directamente gonadotropinas, que ponen a funcionar a las gónadas, al testículo y al ovario. Estas hormonas gonadotropas o gonadotropinas son de 2 tipos, la folícula estimulante y la luteinizante, que bueno, funcionan tanto en testículo y en ovario, obviamente que el efecto en cada uno va a ser diferente. Y después tenemos otras hormonas que no son en este caso tróficas. Tenemos a la hormona de crecimiento, o somatotrofina, que es una hormona que va a trabajar sobre los cartílagos
cartílagos de crecimiento que están en las metáfisis de los huesos largos durante la etapa de crecimiento, pero también son factores, es un factor que ayuda a la reparación del tejido dañado. No es que esta hormona de crecimiento desaparece una vez que se finaliza esa etapa, sino que además de ayudar a crecer y demás, también ayuda a la reparación de tejidos, sobre todo cuando la persona está durmiendo, que esa es su función. Es una hormona que se secreta durante la noche y ayuda a no solamente al crecimiento, sino también a la reparación. Y ya como tiene multiplicidad de lugares donde actúa, sus células dianas no están específicamente dentro de una glándula, como les mostraba en las tres anteriores, sino que su localización es un poco más diversa. Están en los huesos, están en los músculos, o sea, todo tejido que resulte dañado, o prácticamente todos los tejidos van a ser, por medio de la hormona de crecimiento, inducidos a su reparación y o crecimiento. Y por último, nos queda la prolactina, que o sea, pone en funcionamiento a una glándula, en este caso no es endocrina, como les decía hoy, es una glándula exócrina, que es la glándula mamaria, y que es la que induce a la formación de la leche materna. Ahora vamos a ver que no es la única condición para que la lactancia se dé, hay otra hormona más que interviene, pero esta prolactina tiene intervención en esta glándula. Estas son las 5 del lóbulo anterior. Ahora, del lóbulo posterior vamos a tener dos. Por un lado vamos a tener a la hormona antidiurética, que actúa sobre los riñones, induciendo la reabsorción de agua. Es un mecanismo por ahí un poquito más complejo, pero la idea es esa. Antidiurético significa que inhibe la formación. Diuresis es formación de orina, antis es opuesto, contrario. Esta hormona ayuda eh, a economizar o reducir la pérdida de líquidos por medio de la orina, inhibiendo la formación de orina, como les decía. Y por último, la oxitocina, que esta glándula se encarga de la contracción, por ejemplo, del músculo uterino, del miometrio, durante el trabajo de parto, y a nivel de la glándula mamaria también tiene que ver porque ayuda a la eyección de leche. La prolactina ayuda a la formación y la oxitocina induce en realidad a la liberación. Tienen que estar presentes estas dos hormonas para que la lactancia como tal pueda, como un fenómeno completo, pueda darse luego del parto. Con respecto a la hormona de crecimiento, un poco ya había descrito, es una hormona que es anabólica, es decir, que favorece el crecimiento del esqueleto, trabajando sobre el cartílago epifisario. ¿Sí? ¿Se acuerdan del cartílago de crecimiento? Favorece también el crecimiento de los músculos y facilita, o sea, el mecanismo cuál es facilitar, permitir el ingreso de aminoácidos a la célula, y una vez que ingresa también estimula la síntesis o formación de proteínas, a nivel del sarcómero. Y ayuda también la hormona de crecimiento, somatotrofina o somatotropina. Estas son las siglas, por ahí es engorroso en endocrino aprenderse semejantes nombres, pero por lo menos las siglas, si quieren aprenderlas, o el nombre, si pueden las dos, mejor. Además, ayuda a mantener la glucemia. ¿Por qué? Porque favorece la degradación de los ácidos grasos libres durante la actividad. Entonces se obtiene energía del metabolismo de los lípidos y no del metabolismo de la glucosa. Y bueno, ¿cuál es el disparador de esta hormona? El ejercicio físico de larga duración. Como les decía hoy, tiene por un lado esta cuestión del mantenimiento de la glucemia por ahorro de glucosa y pasando, digamos, a la vía de los lípidos, pero también porque va a generar la reparación de ese tejido que se dañó por tanto tiempo de actividad. Bueno, además tiene otras funciones, como les decía recién, la reparación de proteínas contráctiles y del tejido en general. ¿Sí? Lo que fue dañado durante el ejercicio se repara, se va reconstruyendo durante la noche. Fíjense acá, las concentraciones más elevadas se observan durante el sueño, ¿sí? Por lo que atribuye, o sea, es lo que le da la característica de sueño reparador. De reparador verdaderamente estructural, no como una sensación subjetiva de haber dormido bien, sino que
o sea, es el momento de la reconstrucción. Con respecto a la tiroides, la glándula tiroides se localiza en el cuello, fíjense en el tercio, o sea, si dividimos el cuello en tres, está en la parte más baja, y está conformada por dos lóbulos laterales unidas en el centro, un istmo central, tiene una forma de H, de arco del rugby, y está rodeando a la tráquea. Fíjense esto que se ve acá, estructura del sistema respiratorio, que es la tráquea. Y produce y libera, secreta, las siguientes hormonas. La tetraiodotironina, también denominada T4, y la triiodotironina, también denominada T3, y la calcitonina. Estas dos con un efecto similar, y esta con una función sobre el metabolismo del calcio. Las hormonas T3 y T4 tienen que ver con el ritmo o la velocidad de las reacciones metabólicas, ¿sí? Y tienden a incrementar las reacciones metabólicas. Fíjense que el ritmo metabólico basal, o sea, lo mínimo indispensable para vivir, estas hormonas pueden aumentarlo entre un 60 y un 100%, es decir, que pueden inducir a un aumento en el trabajo celular. Y, fíjense esto, estimulan el consumo de oxígeno, intensifican, fíjense, la degradación de los lípidos y los hidratos de carbono, y a la vez también incrementan la síntesis de proteínas. ¿Cuándo se va a ver incrementada? Y su secreción va a estar incrementada durante la práctica de actividad física, ¿sí? Después hay estados patológicos que lo vamos a ver en las próximas diapositivas, pero tiene que ver con esto, incrementar el ritmo metabólico, la tasa metabólica, y degradar los lípidos y los hidratos y aumentar la síntesis. En el caso de la calcitonina, que es diferente en sus funciones, como su nombre lo indica, hace un trabajo sobre el calcio en sangre. Cuando hablamos de calcio en sangre, tenemos que hablar de calcemia. Y esta hormona disminuye la cantidad de sangre, de calcio en sangre, ¿sí? Que ayuda a que ingrese al tejido óseo. Cuando uno ingiere un alimento que contiene calcio, lo que se absorbe por el intestino pasa a la sangre. Y esta hormona lo que hace es que lo que esté dando vueltas por la sangre salga de ahí y vaya hacia el tejido óseo, hacia los huesos. Los niños, importantísimo para todo lo que es el crecimiento y sobre todo para el crecimiento de los huesos. Pero en el adulto ya no tiene tanta preponderancia. Y ayuda también a aumentar la pérdida de calcio por orina, ¿sí? La función de la calcitonina es disminuir la cantidad de calcio en sangre. Una de las formas es enviándola hacia el hueso, pero también otra manera de bajarlo es eliminándolo por orina. ¿Sí? El objetivo no es osificar a los huesos, sino que es disminuir la cantidad en sangre. Los mecanismos son diferentes. Y junto con la paratormona, estas dos son opuestas en sus funciones, regulan la concentración de calcio y de fósforo. Recuerden, la calcitonina va a bajar la cantidad, la concentración de calcio en sangre. Va a producir hipocalcemia en todo caso. En realidad no sería ese el concepto específico, pero recuerden esto, va a disminuir la cantidad de calcio en la sangre. Dos patologías frecuentes de la tiroides: el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo es cuando se produce, en realidad cuando la glándula tiroides funciona por debajo de los niveles óptimos, es decir, que produce una cantidad menor de hormonas tiroideas. Y el hipertiroidismo es la situación opuesta, es cuando se producen, independientemente del mecanismo que lo esté produciendo, tanto para uno como para la otra, en el caso del hipertiroidismo hay un aumento en la secreción de hormonas tiroideas. Recuerden que las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, incrementan las reacciones metabólicas en casi todos los tejidos.
El tema es que si los niveles de estas hormonas que incrementan las reacciones están disminuidos, las reacciones se van a enlentecer. Y por lo general la persona empieza a aumentar de peso porque esas reacciones metabólicas no se producen y empiezan a acumular sustratos. En este caso van a ser lipídidos. Pero no es lo único, está asociado también, fíjense acá, a la síntesis de proteínas. Las personas con hipotiroidismo también pierden la fuerza, es uno de los rasgos clínicos. Pero bueno, está asociado también a otras cuestiones, incluso hasta del sistema nervioso central, tiene una sintomatología que puede ir acompañada, digamos, desde lo emocional y desde lo psíquico. Obviamente, los signos y síntomas del hipotiroidismo son muchísimos más, pero traigo a colación porque es una patología frecuente. Con el caso del hipertiroidismo, en el hipertiroidismo, la tasa metabólica que incrementa la T3, al haber las tiroideas, con el hipertiroidismo aumenta mucho más, es decir, hay más hormonas circulantes, entonces esa tasa que ya incrementan de por sí se va a incrementar aún más. Y también está asociado a un cortejo, o sea, a una cantidad de síntomas que son muchos, y a veces son bueno, muy marcados en cuanto al aspecto y demás, el aspecto físico. Tiene un componente cardiológico importante, a veces tienen respuestas simpáticas, tienen taquicardia, tienen bueno, un estado bastante del metabolismo acelerado. La función cardíaca se ve alterada en el hipertiroidismo, puede estar alterada en el hipertiroidismo, incluso generar arritmias. Y la cuestión del sistema nervioso central también tienen cambios en el comportamiento, pueden tener cambios en el comportamiento. Bueno, tienen una fisonomía muy característica y tienden a bajar de peso, porque la tasa metabólica está aumentando, entonces los sustratos también van a disminuir. Acuérdense que por el consumo de oxígeno, bueno, con la vía metabólica aeróbica, tiene que ver con eso, entonces hay depresión de los sustratos, de las reservas, perdón, de los sustratos. Salimos de tiroides, pasamos a paratiroides. Con respecto a paratiroides, estas dos glándulas están por detrás de la tiroides. De los dos lóbulos laterales se encuentran por detrás. Son 4 y son 2 para la derecha, 2 para la izquierda. La hormona que secreta la paratiroides es la paratohormona. Y esta paratohormona actúa en diferentes niveles. ¿Cuál va a ser la función de esta hormona? Es antagónica a la calcitonina. Si la calcitonina inducía a la disminución del calcio en sangre, la paratohormona va a hacer todo lo contrario. La paratohormona lo va a aumentar por diversos mecanismos. Va a trabajar a nivel del hueso, a nivel del riñón, a nivel de las células intestinales. ¿Con qué objetivo? Elevar los niveles de calcio y de fósforo en la sangre. Acuérdense, a nivel de hueso, a nivel renal y a nivel intestinal. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Aumentar la cantidad de calcio en sangre. ¿Por qué es tan importante el mantenimiento del calcio? Tiene varias funciones que debemos conocer. El calcio, recuerden, bueno, la que más estudiamos fue lo de la contracción muscular. Recuerdan que la salida de calcio de las cisternas del retículo sarcoplasmático iniciaba el fenómeno de contracción. Pero también tiene que ver con la conducción del impulso nervioso. Acuerdan que en la sinapsis había liberación de calcio, ingreso de calcio a la neurona. También tiene que ver con la coagulación de la sangre, tiene que ver con diversos fenómenos, con la contracción cardíaca y con la contracción muscular, no solamente a nivel del músculo esquelético, sino también en todos los tipos musculares. Entonces, tiene que ver, o sea, es necesario que el valor siempre esté óptimo. Si se excede, si está por debajo, va a actuar para nivelar ese nivel. Hay 3 lugares entonces. A nivel del hueso, hace que se forme menos hueso nuevo y que se desintegre más, ¿sí? Es decir, va a generar lo que se llama resorción ósea o reabsorción ósea. Es decir, es como si lo limara al hueso y ese calcio que se va librando lo va volcando a la sangre. Así es un mecanismo para aumentar, digamos, el valor de la
hipocalcemia. A nivel del riñón va a reabsorber calcio en la orina, opuesto a la calcitonina, en este caso es totalmente diferente, va a reabsorber. Cuando se filtra la sangre para generar orina, esta hormona ayuda a que se lo vuelva a tomar, lo que se salió, vuelva a ingresar. Y a nivel intestinal aumenta la absorción, ¿sí? De lo que uno ingirió con los alimentos, va a ser mejor absorbido a nivel del intestino. La hiposecreción, bueno, provoca lo que habíamos dicho hoy temprano, un fenómeno que es la hipocalcemia, es decir, que el nivel normal se vaya hacia abajo, por eso es hipocalcemia, disminución del calcio en sangre. ¿Y esto cuáles síntomas tiene? La irritabilidad neuromuscular, los espasmos musculares, puede producir convulsiones. Acuérdense que el calcio era importante también en el sistema nervioso. Las glándulas adrenales o suprarrenales. Hoy, si tenemos que hablar, hablamos de suprarrenales. Este es un nombre que quedó medio ya obsoleto, pero para recordar a la adrenalina y la noradrenalina es necesario por ahí tenerlo en cuenta. ¿Dónde están localizadas las suprarrenales? Por encima de los riñones, de ahí su nombre que lo indica. Son dos, tienen una forma particular, parecen como si fuera un gorro frigio, es el escudo nacional. Vean la imagen para que se den una idea, es como un triángulo aplanado de adelante hacia atrás, eso lo describen los libros clásicos, pero hay diferencias entre una y la otra. ¿Cuál es la parte que nosotros vamos a estudiar en este apartado? La parte externa. La glándula suprarrenal o la glándula adrenal tiene dos partes. Una parte central, que se denomina médula suprarrenal, y una parte externa, que se denomina corteza suprarrenal o de la suprarrenal. La médula suprarrenal se encargaba de producir dos hormonas que tienen que ver con el sistema endocrino, con el sistema nervioso simpático, que es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Sí? Surgen desde aquí, pero su secreción es coordinada por el sistema nervioso autónomo, específicamente por la división simpática. Pero lo que nosotros estamos estudiando acá es la parte externa, que la parte externa es lo que se denomina corteza, y que acá, en esta zona, se producen hay tres zonas diferenciadas, la zona reticular, la fascicular y la glomerulosa, y en cada una de esas regiones se produce una hormona diferente. Es decir, que de la corteza de la glándula suprarrenal van a surgir, van a ser sintetizadas tres hormonas diferentes. Esto es lo que les decía hoy, que bueno, la médula va a producir adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina respectivamente, que las dos se conocen como catecolaminas. ¿Sí? De estas dos, lo que más se secreta, en porcentaje, es la adrenalina. Con respecto a la médula, bueno, las catecolaminas, o reuniendo el nombre de adrenalina y noradrenalina, las podemos mencionar en conjunto como catecolaminas. Los efectos más importantes, si ustedes lo leen, van a ver que son los del sistema nervioso simpático. El aumento del ritmo y la frecuencia cardíaca, hay un incremento del ritmo metabólico, aumenta la glucogenólisis hepática y muscular, incrementa la lipólisis, aumenta la frecuencia respiratoria, vasodilatación de los lugares activos y vasoconstricción de territorios de los de menor actividad, es decir, la redistribución del flujo sanguíneo y el aumento de la presión arterial. Todos esos son efectos del sistema nervioso simpático. ¿Qué pasa? Para que se aumenten los niveles de hormonas secretadas por médula, no está mediado, digamos, no va a incrementar en un ejercicio suave, ¿sí? A menos que haya mucha tensión psicológica, ¿sí? Pero cuando el ejercicio supera el 60% de la capacidad máxima de oxígeno, del consumo máximo de oxígeno, perdón, los niveles ahí sí aumentan notablemente.
y cuando la intensidad es excesivamente grande, ahí sí los niveles de adrenalina y noradrenalina aumentan notablemente. Ahora, así con la corteza, bueno, vamos a ver que hay tres: la aldosterona, el cortisol y los andrógenos. La aldosterona pertenece a los mineralocorticoides, no importa eso, el cortisol a los glucocorticoides, y los andrógenos ya por sí solos son un grupo. La aldosterona. La aldosterona ayuda o estimula a la reabsorción de sodio en la orina, ¿sí? Es decir, disminuye su absorción. Para retener el sodio, en realidad, si retengo sodio, también retengo agua. El sodio tiene esa capacidad de retener líquido. Entonces, cuando el sodio es retenido, bueno, también lo hace el agua. ¿Y cuál va a ser entonces la función de la aldosterona? Prevenir la deshidratación. Y la aldosterona actúa junto con la hormona antidiurética para evitar esa pérdida excesiva de líquidos, importantísimo para poder llevar a cabo la actividad física. Y también tiene que ver, o sea, ¿se acuerdan que el sodio tiene importancia en el impulso nervioso? Y bueno, si la aldosterona mantiene, digamos, un valor óptimo de sodio, va a haber un correcto funcionamiento del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque tiene que ver, ¿se acuerdan? En el impulso el sodio tenía el rol principal. Bueno, ¿qué estímulos son los que se encargan de producir la liberación de la aldosterona? Perdón. Bueno, el aumento de la actividad física y el aumento de la sudoración. ¿Por qué? Porque se pierde líquido por esa vía. ¿Sí? A mayor actividad física, mayor sudoración, mayor pérdida. Entonces, el hipotálamo lo que capta es una disminución del volumen sanguíneo circulante y le dice, bueno, estamos perdiendo agua, empiecen a liberar las hormonas que inhiben a la formación de orina. Ahorremos agua. Bueno, esto es un mecanismo un poco más complejo. La cuestión es que la aldosterona va a generar una reabsorción de sodio y de agua desde los túbulos renales. En realidad el mecanismo de la aldosterona es centrado acá, a nivel del hipotálamo, lo que es la respuesta que va a producir es la liberación de la antidiurética. Los niveles, o sea, se puede captar esta disminución del volumen circulante a nivel hipotalámico y también a nivel renal. Este mecanismo de la angiotensina y demás no lo vamos a considerar, si bien está explicado en el material, solamente nos vamos a quedar con su función, que es la de incrementar la reabsorción y que ayuda a ahorrar líquidos. Fíjense, este es un gráfico esquema, perdón, de volumen plasmático versus tiempo. Fíjense, a mayor, en negro está el valor de la aldosterona, en rojo el valor del volumen plasmático. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, el volumen plasmático, es decir, la cantidad de líquido, se va perdiendo, y como contrapartida, como respuesta a esto, vamos a tener el aumento en la secreción de la aldosterona. ¿Sí? Bueno, esto es una respuesta al ejercicio. Esto está explicado en el material de respuestas y adaptaciones al ejercicio físico. Respuestas hormonales al ejercicio físico, creo que. Y ahora se los voy a señalar. Bueno, lo que les decía hoy. Los valores de aldosterona en sangre aumentan con respecto a sus niveles de reposo a medida que el ejercicio va aumentando, es decir, cuando el ejercicio va en intensidad creciente y prolongado en el tiempo, que es en el que más se produce la deshidratación. Eso se ve a un maratonista o un triatleta también. El cortisol, el grupo de los glucocorticoides. Bueno, cortisol es una hormona que es catabólica, ¿sí? Estimula la degradación de proteínas y de lípidos. ¿Sí? ¿Para qué? Para conservar los hidratos de carbono. ¿Cómo estimula? En realidad, perdón, degrada proteínas o estimula la degradación
catabólico proteico para obtener estos aminoácidos. ¿Para qué? Se los puede reutilizar para la resíntesis de glucosa, por ejemplo, en la gluconeogénesis. También se acuerdan que el ciclo de la alanina le permitía convertirla en glucosa, y también se la puede utilizar para la síntesis de enzimas. También estimula la degradación de los lípidos para que se obtenga energía a través de ellos. ¿Cuál es el objetivo? Conservar los hidratos de carbono. Y además tiene un efecto vasoconstrictor potenciando el de la adrenalina. El cortisol no solamente se secreta en actividad física de larga duración, sino que también viene junto con el estrés. El estrés crónico viene asociado con un aumento en los niveles de cortisol que a veces puede tomar valores muy altos. Este es un esquema de lo mismo. Valores de cortisol, fíjense, esto es la concentración en sangre en función del tiempo de la actividad. El cortisol en rojo, la cantidad de ácidos grasos en sangre está representado en azul o en negro. Fíjense que el cortisol hace un pico y después disminuye. Una vez que empieza a disminuir en sus concentraciones, empieza a aparecer estos free fat acids, o sea, ácidos grasos libres. A medida que va disminuyendo, va aumentando los niveles de ácidos grasos. Y la concentración en plasma puede durar incluso hasta varias horas después del ejercicio. Pero siempre tienen que ser ejercicios intensos y prolongados. Fíjense, hasta 180 minutos están mostrándose acá. Hasta acá llegamos en este video. Continuaremos en el siguiente con lo que es el control de la glucemia, páncreas y la función de las gónadas en la secreción hormonal y la actividad física.